Hola a todos los oyentes, estamos en la 96.5 FM en Guayas, Santa Elena, 98.7 en El Oro. El Oro. En este momento, para nuestros oyentes, se pueden dar cuenta que no está con nosotros el estimado Rodolfo Vaquerizo, porque el día de hoy es su cumpleaños. Entonces, si nos está escuchando, que esperemos que nos esté escuchando, porque sé que se está yendo a Santa Elena, le deseamos aquí desde la radio un excelente cumpleaños y esperamos que el día lunes llegue recargado para contarnos quién va a coger la gabardina de la semana, porque yo sé que la semana pasada ya hizo o ya dio la gabardina el día de ayer. Entonces, veamos quién se la va a ganar la próxima semana. En unos minutos vamos a tener el invitado, todavía no está con nosotros, pero vamos a tener dos invitados el día de hoy porque yo no tengo la habilidad que tiene Rodolfo de hablar como nos habla durante todo el programa. Y también vamos a tener el espacio verde. Pero uno de los temas que quiero hablar antes de que empecemos con el invitado, y después lo vamos a hablar en el segundo segmento, que es el bloque internacional. Un poco en el primer bloque vamos a hablar de los temas nacionales y la segunda parte del programa vamos a hablar temas internacionales y medio ambiente. En temas internacionales, antes de empezar, las personas que están con nosotros en YouTube pueden ver feliz cumpleaños a Rodolfo. Por favor, vayan, escríbanle en todas las redes, lo pueden encontrar para que le deseen un feliz cumpleaños. Y espero que tengamos muchos shows más, porque ya mismo también cumplimos un año de hacer el programa juntos. Entonces, sí quiero tomarme un minuto, agradecerle que me ha dado este espacio y la oportunidad de tener a los oyentes todos los días con nosotros. Yo estoy 2 veces a la semana, él está todos los días. Sus comentarios son muy deseados, yo los leo, así que sean buenos conmigo, que yo, a diferencia de Rodolfo, sí lo tomo personal, así que encantados de que estén con nosotros todas las mañanas. Quiero empezar hablando un poco de lo que está hablando internacionalmente y lo que está pasando mundialmente, que creo que es importante y lo hemos dicho las semanas pasadas, es el conflicto en Irán, específicamente en el estrecho de Hormuz. Hablamos con el invitado anteriormente ¿por qué es tan importante este estrecho? Este estrecho es un paso marítimo muy pequeño entre Irán y Omán en el Golfo Pérsico, que aunque geográficamente es muy pequeño, es uno de los puntos más importantes del mundo cuando hablamos de petróleo. En este estrecho pasa aproximadamente 1/5 parte del petróleo que se comercia en el mundo. Esto viene a ser, en estadística, alrededor del 20% del suministro global. En otras palabras, grandes países tienen este conflicto o parte del petróleo, incluyen entre Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak y Qatar. Después, con el invitado, vamos a hablar un poco qué es lo que ha pasado en este estrecho, qué puede pasar si se cierra, porque hay especulaciones que se va a cerrar, y qué va a decir esto de la economía, específicamente del petróleo, y cómo pueden subir los precios de la gasolina debido a todo lo que está pasando. Yo creo que ya con nosotros está el invitado. Entonces, el día de hoy, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos al abogado José Chalco y vamos a hablar 2 temas importantes en este momento en el Ecuador: la crisis del sistema judicial y las posibles enmiendas del Consejo de Participación Ciudadana. José, muchas gracias por estar con nosotros. Sofía, para mí es un gusto estar con usted. Un buen día a usted y a quienes nos escuchan. Para empezar, José, quisiera que nos puedas contar ¿qué está enfrentando el sistema judicial en el Ecuador? ¿Estamos frente a un problema de corrupción, diseño institucional? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro sistema? Mire, Sofía, yo creo que aquí hay un problema de arranque. El sistema judicial es uno de aquellos sistemas más sensibles, más importantes en un Estado. Y no se trata de cuestiones de lejanía. No se trata de un tema de externos, de cuestiones que no puedan comprenderse. El sistema judicial es la garantía para cada ciudadano de a pie, que cuando usted cumple la ley,
el hecho de cumplir la ley sea precisamente verificado y no sancionado, pero que cuando usted incumple la ley, pero cuando usted viola la ley, sea sancionado y existan reparaciones. Estos son mínimos para que pueda existir seguridad, para que pueda existir trabajo, para que pueda existir inversión en la gente. Y cuando el sistema judicial sufre las crisis que estamos viendo, de falta de institucionalidad, de falta de certeza en jueces que tengan garantías para hacer su trabajo, de esta suerte de fluctuaciones permanentes de los miembros de la judicatura, del presidente del Consejo de la Judicatura, y que más parecen fórmulas subterráneas para siempre hacer lo mismo, tomarse el poder judicial, para siempre hacer lo mismo, que las bandas y bandidos que detestan la institucionalidad se toman al día siguiente para desaparecer a la institucionalidad. Eso es grave para el país. Y yo creo que ese es el estado actual de una crisis del sistema judicial que no puede ser desatendida y que tiene que ser vista con interés y con decisiones de Estado. Muchos ciudadanos en este momento sienten que la justicia se ha vuelto un campo de disputa política. Lo vemos evidente en estos momentos. ¿Qué tan real es esa percepción? ¿En realidad es una percepción o sí estamos viendo que en los últimos años la judicatura, toda la justicia se ha vuelto más el ticket político para el encargado del momento? Eso es lamentable porque es así. Mire, con una dificultad aún mayor, que hoy los delincuentes, hoy las bandas y bandidos ya no son los arranchadores de esquina, ya no son los delincuentes de barrio. Ahora son delitos transnacionales, y esto es importante, que buscan la institucionalidad para delinquir. No es solamente que se defiende o se tutela a los ciudadanos con un policía en una esquina, no. Ahora hay que entender que hay que cuidar las instituciones, porque las instituciones democráticas y republicanas son de apetito de las bandas y los bandidos para delinquir, y que eso no puede ser inobservado por ningún poder político de turno, que también, casi siempre, en todos los casos, la historia del Ecuador así lo muestra, buscan a un botín que se llama Poder Judicial. En consecuencia, esto es un asunto de Estado que tiene que ser tratado como Estado. No se puede permitir que las bandas y los bandidos se apoderen de las instituciones para terminar con ellas al día siguiente. Esto tiene que pasar de un discurso a hechos. Mire, Sofía, yo creo que el país debe pensar en serio en la necesidad de realizar una comisión nacional con veeduría internacional que piense los caminos y legitime el debate sobre qué hacer con el sistema judicial. Porque no podemos seguirnos quejando. Y hay varios ejemplos en la historia de la humanidad que podrían servir para encontrar una salida en el Ecuador. Usted tuvo Italia de 1990, cuando se tomaron el poder judicial y llegó esto incluso al poder político. Se diseñó un nuevo ordenamiento jurídico con una suerte de elementos de jubilaciones anticipadas, sanciones a jueces, etcétera, para depurar el sistema. Y en Perú hizo lo propio en el año 2000, con toda una reingeniería jurídica para depurar el sistema. Pero es que esto hay que afrontarlo. Y yo creo que el país debe tener una comisión nacional que debata caminos, que no integre el gobierno esa comisión, sino simplemente como un órgano garante para que las decisiones de la comisión, las posiciones de la comisión se cumplan en el país. No se trata de una comisión plenipotenciaria, se trata de una comisión que piense unas cuestiones de Estado que veo que lamentablemente desde el poder político actual y los funcionarios actuales de distintos órganos no interesa estas decisiones de Estado. Desde el punto de vista constitucional, específicamente sabemos que tenemos que trabajar con la constitución de que tenemos. Fuimos a ver si hay la posibilidad de ir a una nueva constitución. El pueblo votó que no, pero los asambleístas o en realidad el Estado tiene las estructuras necesarias para tener la credibilidad en justicia, o estamos viendo que se está embarrando un poco o se están combinando, digamos, el Ejecutivo en ciertos lados del gobierno que tuvieran que ser independientes? Lamentable. Cuando usted no tiene actuaciones en estricto derecho, cuando usted no tiene una suerte de observar que lo que se hace es jurídico, entonces es espacio para determinar que hay razones o móviles subterráneos.
Cuando usted no mira una transparencia de los actos y que los actos en vez de acercarse al derecho y a la norma, se acercan a apetitos de medianoche, a apetitos de madrugada para sesionar y cambiar a titulares de órganos. Cuando usted mira que en la mitad hay un Consejo de Participación Ciudadana que siempre es un terrible engendro constitucional que sirve para hacer todo lo indebido, entonces son otras las razones. Son razones estrictamente subterráneas, no de país. Y eso da lugar a su legítima pregunta y a su legítima preocupación. Entonces, aquí hay otros intereses, que no son intereses país. Y yo creo que hay que ser serios con el país y hay que decir esto y mostrar estos caminos, porque tampoco podemos quedarnos simplemente de brazos cruzados. Mire usted, se desarrolla adelante el concurso de fiscal general del Estado, con una serie de dificultades en el camino, de errores, yo diría de vergüenza mínima para un ciudadano de bien. Un fiscal general del Estado y su designación es un asunto de Estado. Sí. No es una cuestión menor, no es un bingo de barrio, por favor. Y yo veo que de pronto aquí se hace un sainete de concurso, que no lo es, simplemente para contentar intereses ajenos, sin mirar que esto debería tener una talla de Estado grave, preocupante, y que hay que buscar caminos para solucionar. Creo que es fundamental, y lo acabas de mencionar, es el segundo tema que vamos a hablar, el Consejo de Participación Ciudadana, que es un miembro que, si Rodolfo nos está escuchando, es una de las partes del gobierno que él está en más de desacuerdo, no solo por su actuación, pero cómo ha perpetuado las personas que están en el Consejo su habilidad de quedarse en la posición sin importar el tiempo necesario o en verdad el tiempo que tienen que rendir. El Consejo de Participación en la Constitución del 2008 empezó con una idea de despolarizar a los nombramientos. En la práctica, ¿qué se ha convertido el Consejo? Una vergüenza. Yo lo denomino engendro constitucional. Y a propósito, expresemos nuestro saludo por cumpleaños de Rodolfo, ¿no? Yo creo que es importante, Sofía, mirar lo siguiente. Usted no puede tener un Consejo de Participación Ciudadana del Estado. Eso es antítesis. La participación ciudadana es desde la ciudadanía. El momento que usted eso estatiza y hace un órgano para la participación ciudadana, eso no es participación ciudadana, es participación estatal. Antítesis de origen, primero. Lo segundo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hay que eliminarlo de la Constitución. No se ha podido, se ha perdido los caminos, las opciones, claro, porque además lo han hecho muy mal, como han intentado en distintos momentos esto ofrecer a la ciudadanía, obtener votación, lo han hecho de una manera espeluznantemente indebida y por eso ha fracasado, pero hay que seguirlo haciendo. ¿Por qué? Porque el Consejo de Participación, además de la antítesis que señalamos, tiene algo más, esconde efectivamente atribuciones constitucionales para tomarse las instituciones y los órganos de control del país. Designa Consejo de la Judicatura, designa Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Procurador General del Estado, Contralor General del Estado, Fiscal General del Estado, todas las superintendencias del país participen directamente en la designación de la Corte Constitucional. Es una vergüenza esto. En consecuencia, yo creo, Sofía, que todo aquello que suponga quitarle atribuciones, limitarle, debilitarle al Consejo de Participación Ciudadana es sano y bueno para el Ecuador. Y la propuesta de enmienda constitucional, que hay un dictamen, primer momento, dictamen de vía de la Corte Constitucional, falta un segundo dictamen que llegará en 20 días hábiles, pero este primer momento, dictamen de vía, para trasladar las atribuciones del Consejo a la Asamblea, yo creo que es sano. Por más que haya críticos de que va a otro espacio político, no, señores. Hay que debilitarle al Consejo de Participación. La consigna no es lo perfecto, la consigna es debilitar a este engendro constitucional que no ha mejorado la democracia del país, no ha mejorado la república, todo lo contrario. Y existe la posibilidad, y lo sabemos, el Consejo de Participación, muchos ciudadanos no están de acuerdo con la estructura que tiene. Se lo mencionaba que solo se lo podía eliminar de una totalidad con un cambio en la Constitución. ¿Existen posibles enmiendas como se lo están haciendo en este momento? Se están quitando atribuciones, pero
¿se puede crear una enmienda en un futuro para la eliminación del Consejo, o en realidad eso sí tuviera que ser algo que se lo discuta en una posible constitución si se la llega a hacer? Tenemos tres posibilidades para cambiar la Constitución: la enmienda, la reforma parcial y la Asamblea Constituyente. La Corte Constitucional ha dicho que vía enmienda constitucional podemos trasladar sus atribuciones a la Asamblea. Y ha dicho también que vía reforma parcial, ambas no suponen constituyente, vía reforma parcial o vía enmienda, el traslado de atribuciones, y vía reforma parcial inclusive la eliminación del órgano. Pero eso requiere voluntad. Eso requiere talla de Estado. Lo que pasa, Sofía, y esto hay que decirlo, es que la Constitución, el Consejo de Participación, termina siendo coqueto para cualquier gobierno de turno. Claro. Termina siendo un diseño coqueto. Y ese es el problema, cuando usted coquetea con lo que no debe coquetear. Cuando usted encuentra en esa institución, en ese diseño constitucional, posibilidades para tomarse los órganos. Ese es el problema. Y ahí es cuando usted mira lentitud, que se aletarga la intención de modificar la Constitución, porque hay otros intereses. Y eso es lo que no debemos permitir en el Ecuador, y debemos siempre proteger y tutelar que las cosas se hagan bien. Yo creo que este primer paso de la Corte Constitucional respecto de la enmienda para trasladar atribuciones es bueno, porque además no solo traslada las atribuciones a la Asamblea, sino que también diseña algo nuevo respecto del Consejo de la Judicatura. Señala, por ejemplo, que la designación de los vocales de la Judicatura tendrá una conformación distinta a través de comisiones técnicas que lo hagan, en donde participan, entre otros, las universidades. Yo creo que eso es mejor, claro, que el actual Consejo de Participación. Y internacionalmente, ¿se puede decir que existe una oposición o una voz en el Ecuador que dice que el Consejo de Participación es necesaria? ¿Cómo pudiéramos nosotros hablarle a esa gente o explicarles un modelo institucional exterior de otro país, así sea latinoamericano o europeo, que tenga otro organismo que pueda designar autoridades fiscales, controles, sin ser tan... sin tener los problemas que nosotros vemos en el Consejo en este momento? ¿Qué tipo de estructura se le ha podido ver que sí funciona? Sofía, el problema aquí pasa por varios, si usted quiere, peldaños. No solamente es uno. Le voy a dar respuesta a lo suyo. En la tradición constitucional de los países con un constitucionalismo maduro, un constitucionalismo moderno, un constitucionalismo que muestra que funciona, siempre la designación de autoridades descansa en la Asamblea Nacional. Yo creo que la configuración perfecta, que no hay que dejar de soñar y no hay que dejar de mirarlo como posible, es tener un Senado, una Cámara Alta en el Parlamento. En el Legislativo tener una Cámara Alta llamado Senado, en donde los senadores con ciertos requisitos para llegar a este órgano, entre otros, la madurez de la edad, puedan designar a las autoridades del país en esa Cámara Alta. Y la Cámara Baja sea lo que vemos, que hagan legislación, con errores si quiere usted, porque la Cámara Alta controlará aquello. Yo creo que ese sería el modelo idóneo y como muy bien funciona en otros constitucionalismos. El Consejo de Participación no es el modelo idóneo, porque al final del día usted está sacando de la legitimidad democrática que tiene mucho más y en exceso un órgano legislativo por su conformación plural, diversa, representativa y democrática, a un órgano de personas que, no porque lo digo yo, sino porque lo dicen las sentencias de los jueces, las destituciones, las investigaciones penales de estos vocales o consejeros del Consejo de Participación, ha servido simplemente para reducir el rendimiento y el estándar democrático del Estado. Yo creo que en consecuencia hay que pensar en un diseño que retorne al legislativo. Y el perfecto diseño retornando al legislativo es con una Cámara Alta de senadores que puedan tomarse las cosas con la seriedad que el país requiere. José, para culminar, te quisiera preguntar, de las dos preguntas, ¿cómo el Estado puede crear institucionalidad? Sabemos que en el país, en estos momentos, el Consejo, la Corte Constitucional está muy en boca porque tiene problemas a veces con el presidente en ciertas reformas o lo que están haciendo. ¿Cómo el presidente de turno viene a hacer o cómo el Ecuador puede retornar la confianza en sus instituciones en
digamos, en los próximos 5 años? ¿Cómo pudiéramos manejar ese perfil? Lamentablemente el Ecuador tiene una muy mala cultura política y una muy mala cultura del servicio público. Esto es transversal, Sofía. Esto requiere la talla de estadistas en todos los cargos públicos, en la mirada del juez, en la mirada del ministro de Estado, en la mirada del Ejecutivo y del último legislador de la provincia que sea. Eso requiere una actuación con una visión cívica, en donde prime la patria por sobre otros intereses, porque la institucionalidad no se defiende desde normas, se defiende desde una actitud pro respeto a la norma. Desde que usted no haga sesiones en la madrugada para cambiar al presidente de la Judicatura. Desde el hecho que usted pida disculpas públicas si es que uno de sus subordinados excedió en la fuerza pública. Desde el hecho que usted afronte las decisiones país, a veces sin gafas también, para que pueda mirar al Estado. Yo creo que esto es importante, Sofía, y esto es necesario entenderlo. No todo es el andamiaje jurídico. Es la voluntad y la decisión de primar la patria por sobre otros intereses. Lo que hace usted. Pensar precisamente el país desde la opinión pública, que eso es sustancial y fundamental para la institucionalidad y la democracia de un Estado. José, muchas gracias por estar con nosotros. A los oyentes, si quieren seguirte en las redes, ¿cómo te pudieran encontrar? ¿Le puedes decir, por favor? Gracias, Sofía. En X, J. Chalco Salgado, y en Instagram, J. Chalco. Para mí siempre un honor. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a un corte comercial y regresamos en unos minutos. Como en el corte, estamos en el corte en la radio, en unos minutos ya ahorita está conectado con nosotros el invitado, pero quiero dar una introducción a lo que estábamos hablando o lo que yo mencionaba de cómo íbamos a dividir este programa el día de hoy. Hablamos un poco de la política interna, ahora vamos al lado internacional. Lo mencioné al principio del programa, creo que es importante mencionarlo ahorita que estamos en el corte, ya que el invitado está en línea. Internacionalmente, la guerra en el Medio Oriente, vamos a tener de invitado al doctor Luis Feischmann. La guerra en el Medio Oriente es lo que, digamos, está en boca. Él es un profesor en sociología en Palm Beach State College y tiene un libro, es el autor de un libro, Latinoamérica en post-Chávez era. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Quisiera empezar un poco hablando internacionalmente. ¿Qué está pasando en el presente en el Medio Oriente? En este momento, como sabemos ya desde hace casi 2 semanas, Israel y Estados Unidos están en un ataque conjunto contra Irán, donde yo creo que pese a las diferentes versiones que dio el presidente Trump, creo que hay claramente, primero, recordemos que hay 2 países acá envueltos, Estados Unidos e Israel. Por lo que yo escucho de ambos, el objetivo sería eliminar el programa nuclear de Irán, eliminar el programa de misiles de Irán, o sea, la fabricación de misiles y el stock o el inventario de misiles que ya tiene. Y el tercero, y esto es algo que lo escucho principalmente de Netanyahu, menos de Trump, o sea, más del primer ministro israelí que del presidente americano, es cambio de régimen. Cambio de régimen, y esto tiene lógica, debido a que el régimen es un régimen cuya identidad precisamente es su actividad internacional, su actividad subversiva, su actividad asimétrica. Por ejemplo, hemos visto que por ejemplo, el jefe del parlamento de un sector chiita en Líbano está recibiendo de Irán $500,000 por año, por mes. El pueblo de Irán en este momento no tiene ni agua ni electricidad. Es una situación muy difícil y creo que los escenarios próximos, es muy prematuro decir cómo va a terminar esta guerra. Lo que estamos viendo es un debilitamiento de Irán. Algunos esperan que una vez que esté debilitado la Guardia Revolucionaria
todo el sistema de estructura del régimen iraní. En algunos meses más, de vuelta se levantará el pueblo y esta vez no podrá el régimen resistir tan fácil. Otros dicen que el régimen rápidamente se va a recuperar. No es claro qué es lo que va a suceder en el futuro, pero obviamente es difícil prever. En este momento vemos que Irán ha obstruido el estrecho de Hormuz, por donde pasa 20% del petróleo mundial. Estamos viendo subas en los precios de petróleo cada vez que cargamos nafta. Y obviamente esto también sube los productos de los consumos, porque muchos de los consumos que llegan al supermercado o al almacén donde tú compras, o sea, necesitan transporte y el transporte es más caro. Pero por otro lado, yo creo que eso también puede ser solucionado y creo que también puede ser solucionado por medios militares. Alguien tiene que remover a los iraníes del estrecho de Hormuz. Pero por ahora no sé qué está esperando Estados Unidos para hacerlo. Nosotros vemos en Estados Unidos, o esta guerra, los ciudadanos de Estados Unidos tienen un poco de conciencia que cuando Estados Unidos se mete a una guerra o a cambiar la estructura política en Medio Oriente, se han quedado muchos años lo que ha pasado. A la ciudadanía no le ha gustado eso. Donald Trump ha mencionado anteriormente que esta guerra o este conflicto puede durar aproximadamente un mes, pero lo evidenciamos con una guerra como la de Ucrania y Rusia, que también mencionaron que iba a ser una guerra rápida, que ha pasado 4 años y sigue básicamente en lo mismo. ¿Qué podemos nosotros esperar en tiempo? ¿Se sabe más o menos si esto va a ser algo, digamos, pequeño o puede diluirse a años de guerra? Todo puede pasar, pero esta es mi lectura. Creo que en este momento cualquier presidente norteamericano, incluyendo Donald Trump, está bajo la presión de que no haya una guerra donde Estados Unidos se quede estancada por varios años, como fue el caso de Irak, como fue el caso de Afganistán. Creo que esto lo están tratando de evitar. Por ahora, todo esto es una guerra de misiles y de fuerza aérea. No hay, por ejemplo, tropas terrestres que están actuando en Irán. O sea que yo pienso que Estados Unidos, posiblemente Trump ya esté pensando en alguna forma de salirse de acá, de buscar una salida. Creo que acá hay una disparidad entre Estados Unidos e Israel. Israel quiere seguir la guerra porque Israel no puede seguir viviendo con la existencia de este régimen. Es una cuestión de supervivencia para Israel. O sea, puede haber 2 escenarios. Uno es que Trump le dice, vamos a parar la guerra, y le dice a Netanyahu, párala tú también. Si Trump le dice a Netanyahu, párala tú también, Netanyahu no va a tener otra. Porque en realidad, digamos, Netanyahu depende mucho de Trump y hasta ahora es lo que se ha demostrado. El segundo escenario es que Trump diga, yo me desentiendo de esta guerra, y la guerra, si Israel la quiere continuar, que la continúe. Y creo que esto es lo mejor. Por ejemplo, estamos viendo ataques intensivísimos por parte de Israel, justamente porque Israel en este momento no tiene la certeza de que Trump mañana decida parar la guerra. Trump es muy impredecible, y en Estados Unidos la política exterior también está dominada por la política doméstica. Así que bueno. Y este conflicto... Espero haber sido claro en esto. Sí, pero este conflicto, digamos, lo vemos que Trump mencionó anteriormente seguridad necesitando Groenlandia, por ejemplo, por un posible ataque. ¿Existe una posibilidad de que este conflicto crezca más allá del Medio Oriente y lo veamos, digamos, en un posible 9/11 o algo directamente atacando a Estados Unidos, o vemos que Irán en realidad se concentra mucho más en los aliados de la región, es decir, poder atacar directamente a Israel o poder atacar las bases de Estados Unidos en Qatar y no directamente a la ciudadanía? Bueno, no, en realidad Irán, sí, la concentración yo creo que en este momento es en los países de la región. Incluso Irán ha atacado países que son amigos de Irán, como Qatar, por ejemplo, incluso Turquía. Turquía en este momento hubo ya varios intentos de lanzar misiles hacia Turquía que fueron detenidos por la OTAN.
Ayer hemos visto dos ataques terroristas, uno de ISIS en Estados Unidos, en una base militar, y otro de un ciudadano libanés a una sinagoga en Michigan. Ahora, no estoy seguro que el ataque de este hombre de ISIS esté relacionado con Irán, pero puede ser que esté relacionado con Irán, porque como yo expliqué en mi último artículo que fue publicado en Infobae, cuando se trata de un enemigo externo como Occidente, como Israel, no existen divisiones entre chiitas y chiitas radicales y sunitas radicales. Por eso a mí no me extraña si hay una coordinación incluso entre Irán y ISIS también. Y en el caso del ataque a la sinagoga en Michigan, era una persona de origen libanés, asumo un chiita también. O sea que hay también una guerra asimétrica aquí, de células dormidas que existen en Estados Unidos y existen también en América Latina. Posiblemente en tu país también, en Ecuador también, porque Irán ya ha penetrado América Latina desde hace tiempo con mucha ayuda del gobierno de Chávez y Maduro. O sea que en ese sentido se puede extender a una guerra asimétrica más allá, también incluso en Europa. Puede haber ataques en Europa, recordemos, Irán atacó Chipre, por ejemplo, y fue un intento de atacar a Gran Bretaña, incluso cuando Gran Bretaña declaró neutralidad. En este momento lo que buscan los iraníes es involucrar a cuanto más países posibles, con el objetivo de presionar a Estados Unidos e Israel a poner fin a esta guerra. De ahí también quisiera preguntar un poco el impacto global, y lo hablamos un poco al principio de la entrevista. Lo que hace interesante todo esto es el estrecho de Hormuz, la importancia que tiene este estrecho para el petróleo global, ya que más del 20% del petróleo global pasa por el área. ¿Qué es lo que podemos esperar en los próximos meses si la guerra sigue? Es decir, si llegan a cerrar totalmente el estrecho de Hormuz, ¿qué significa eso para la economía global? Bueno, creo que ya estamos viendo los resultados. Es el hecho de que el precio del petróleo sigue subiendo. Hoy justamente leí una información de que China sigue recibiendo petróleo, o sea, significa que los iraníes y los buques iraníes tienen control de la zona. Yo creo que una situación así sería intolerable, Sofía. Sería totalmente intolerable porque seguiría una crisis mundial que eventualmente se iría no solamente en contra del gobierno y el partido que en este momento domina Estados Unidos, y las elecciones se acercan, sino también una crisis global donde Estados Unidos e Israel van a ser culpados directamente, ¿no? Pero, por eso yo digo, lo que yo veo como próxima operación militar es justamente remover a los iraníes del estrecho de Hormuz y tomar control total del estrecho de Hormuz. Estados Unidos tiene la capacidad militar de hacerlo. Los iraníes, y lo vimos porque Estados Unidos ya eliminó más de 30 buques iraníes. No tienen un ejército demasiado poderoso y su armada tampoco es demasiado poderosa. Así que yo pienso que yo de alguna forma u otra espero en cuestión de días incluso que haya un ataque en contra de los buques iraníes. Ahora, no sé por qué en este momento Estados Unidos y el mundo tiene que estar viviendo esto, cuando en realidad tiene más poder que Irán. Irán no es una potencia militar, es una potencia asimétrica. Ellos lo único que han hecho han financiado grupos terroristas, pero su ejército convencional es realmente muy débil. Así que eso, para mí, yo si fuese el presidente de Estados Unidos, ordenaría ya un ataque a los elementos iraníes que están bloqueando el estrecho de Hormuz. Y estamos viendo, o podemos decir que esta es una nueva etapa de reconfiguración geopolítica en el Medio Oriente, o es en realidad los mismos poderes que hemos visto anteriormente tomar control. Como lo acabas de mencionar, Estados Unidos tiene un poder militar mucho más grande que Irán. Entonces, ¿es una nueva configuración o es los mismos poderes ganando espacio en el Medio Oriente?
Es una combinación de ambas. Yo pienso que Estados Unidos obviamente quiere sacar. Rusia en un momento tenía una posición de poder cuando Assad estaba en el poder en Siria, tenía incluso control de territorio en Siria, puerto, y defendían al régimen sirio. Después vino la rebelión en Siria y el gobierno de Assad cayó. Ahí perdieron poder en Siria. Rusia está alejada y Rusia está muy ocupada en Ucrania. China es un problema. China en este momento apoya a cualquier país que sea enemigo de los Estados Unidos, por eso le dio también una salida al boicot, a las sanciones internacionales que fueron impuestas a Irán. China en este momento prácticamente depende del petróleo que ellos adquieren de Irán. Es un aliado comercial, no es un aliado necesariamente militar. China ha intentado ingresar en el Medio Oriente mediante el reforzamiento de relaciones no solamente con Irán, sino también con Arabia Saudita. Incluso logró un acuerdo de reconciliación entre Arabia Saudita e Irán. Y yo creo que una de las tantas razones por las cuales esta guerra está llevándose a cabo es justamente también a alejar a China, a alejar la influencia china del Medio Oriente. De ahí, ya que menciona China, y antes de culminar sí quisiera movernos un poco a Latinoamérica. Vemos que, vamos a ir al corte en la radio, seguimos en las redes. China ha cogido campo, digamos, en Latinoamérica, haciendo alianzas económicas, ayudando a ciertos países. Se ve una tensión en la cual Estados Unidos quiere o tiene este diálogo de América para los americanos. ¿Qué tanto va a ser para los países latinoamericanos importante aliarse con, así sea, China o Estados Unidos, decidir un mando? ¿Qué tan importante es para los países decir de qué lado están? Bueno, yo pienso que es importante para la seguridad de América Latina. O sea, yo creo que en este momento Estados Unidos tiene relaciones comerciales con China, pese a las tensiones, o sea, obviamente, o sea, yo creo que no hay un producto solo que un americano tenga en la casa que no esté de alguna forma relacionado con China. O sea, no se puede evitar que países latinoamericanos que quieran comerciar con China lo hagan, ¿verdad? La otra es aliarse geopolíticamente con China, y ese es un problema. ¿Y a qué me refiero? China en este momento, los problemas que tiene América Latina, China los agrava aún más, no ayuda. A los regímenes autoritarios que existen en América Latina, China los ayuda a reforzar su carácter autoritario, ¿verdad? Sí. Tiene un sistema de vigilancia muy importante, todos estos sistemas muy sofisticados, cibernéticos, que tiene China, y ellos ayudan a países autoritarios que son antiamericanos. Por otro lado, hay un problema aquí muy serio que América Latina tiene, que Trump, o sea, conscientemente o inconscientemente está ayudando a solucionar, y en ese sentido a mí me parece que le conviene mucho más a América Latina, que es el tema del crimen transnacional. El crimen de las drogas, que es un problema que tu presidente Daniel Noboa lo toma muy, muy en serio. Sí. Porque ¿cuál es el problema del crimen transnacional? No es simplemente que hay criminalidad, es que el crimen transnacional pasa a ser un Estado dentro de un Estado, pasa a ser más fuerte que un Estado. Tiene el dinero para comprarse jueces, policías, políticos. Regresamos al corte. Y carcome el poder del Estado. Y cuando el poder del Estado se debilita, no existe seguridad para nadie, porque la ley no existe. La ley es la ley del más fuerte, es la ley de la selva. Esto es lo que está creando el crimen internacional. Por eso yo estoy muy de acuerdo con la decisión de Trump de haber declarado a estas organizaciones de crimen transnacional como grupos terroristas. Porque en realidad están carcomiendo la estructura del Estado, asimétricamente están terminando con todos estos países. Entonces, en ese sentido, yo creo que esta alianza con Estados Unidos va a ser buena para para la seguridad de estos países, de los países latinoamericanos, y a la vez no tiene por qué haber una prohibición de que estos países comercien con China.
A la larga, digamos, Estados Unidos es en favor de la libertad de comercio. La libertad de comercio puede decir yo comercio con el que quiero, ¿verdad? Entonces no hay nada malo que comercien con China mientras sea una relación comercial. Desde el momento que pasa a ser una relación política y desde el momento de que la relación con China no contribuye a solucionar el problema del crimen transnacional y de la fortaleza del Estado legal, es un problema. Así que, digamos, la alianza con Estados Unidos siempre es más beneficiosa. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Son las 10:19 para hablar temas internacionales, específicamente en Medio Oriente. Antes de irnos, sí quisiera preguntar, porque lo mencionó. El presidente Daniel Noboa tuvo hace poco una reunión con el gobierno de Estados Unidos en la que se mencionó que va a haber una oficina de la FBI abierta en el Ecuador. Esta política o esta ideología de dos gobiernos trabajando juntos no se la había visto tan evidente en Latinoamérica, así de decir un gobierno, hay una oficina de FBI ayudándonos en temas de inteligencias. ¿Qué puede esto comunicarse para el resto de países que tienen el problema de inseguridad o de narcotráfico que vemos que va más allá de una frontera? O sea, ¿cómo pudieran países, digamos, cercanos al nuestro, un Perú o Colombia específicamente, implementar o tener estrategias similares para poder combatir el narcotráfico? Yo pienso que es algo muy importante. Y recordemos, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, lo primero que hizo al asumir el poder, él en el año 2007, si no me equivoco, fue justamente eliminar la presencia de la DEA, que es la agencia que monitorea el tráfico de drogas y el crimen internacional. Creo que la cooperación con Estados Unidos para recuperar la seguridad es extremadamente importante. Y acá repito el tema que dije antes, o sea, la seguridad, la alianza con Estados Unidos en ese sentido es beneficiosa para problemas vitales que tienen los países de América Latina. Ahora, eso depende de la cooperación. Daniel Noboa obviamente es una persona muy abierta a esta cooperación. Gustavo Petro no lo es. Gustavo Petro en realidad pertenece al otro campo, pertenece al mismo campo que dice Estados Unidos no, y no ve, o sea, o no ve o prefiere ignorar los otros problemas que estamos hablando. Él no ve problema con el hecho que haya terrorismo en América Latina, no ve problema con el hecho que haya crimen transnacional en América Latina. O sea, Petro obviamente no, pero obviamente con Perú puede haber una buena cooperación, con Bolivia también, que también la DEA fue expulsada de Bolivia en su momento por Evo Morales. Y obviamente Venezuela es un proyecto no terminado, por así decirlo. No sabemos qué va a pasar con Venezuela. Yo personalmente no confío en este momento en el hecho de que Delcy Rodríguez sea el agente de transición, porque es un régimen narco, es un narcoestado que todavía está ahí, aunque Maduro esté esperando un juicio en Nueva York. El régimen está ahí, están todos los criminales, está Diosdado Cabello, está Vladimir Padrino. No sé cómo va a terminar todo eso, o sea, es un desafío muy serio. Pero creo que o sea, yo no estoy de acuerdo con todo lo que Trump hace, obviamente, pero estoy totalmente de acuerdo de que haberle dado prioridad a América Latina era algo que había que hacerlo hace muchísimo tiempo y fue ignorado por varios presidentes, por todos los presidentes, incluyendo Trump en su primer término, y finalmente le está dando la prioridad que América Latina se merece y necesita. Y a América Latina lo evidenciamos en la reunión que ciertos presidentes de América Latina fueron hacia Estados Unidos a hablar con Trump. No se evidenció al presidente Petro, se la mencionó al presidente de México, pero palabras muy textuales, se sabe que no Trump y la presidenta en México no tienen la misma ideología, pero tienen una relación relativamente cordial en la que se puede ver que hay comunicación interna. ¿Qué tanto en el sistema o en esta nueva configuración de Latinoamérica puede afectar a Colombia tener un presidente que vemos que no se lleva o no tiene mucha sintonía con lo que está pasando en
país o en Latinoamérica en sí, porque vemos que Chile está muy aliado, Argentina, vemos ciertos países que Daniel Noboa no es mejor amigo, digamos, que el del presidente de Chile, pero se puede ver una cercanía, una ideología, una misma visión. ¿Qué tanto esto puede influir en el futuro global de Colombia y lo posiblemente aislado que esté en Latinoamérica? Bueno, tú mencionaste a México. Sí. También. Y tú dijiste, es verdad, Sheinbaum y Trump no están en la misma ideología. Y yo creo que Sheinbaum está un poquito presa de esa ideología, pero a la vez ha demostrado pragmatismo, porque recordemos que la eliminación de El Mencho, el líder del narcotráfico, uno de los más grandes en México, fue hecho en cooperación con el gobierno de México. Fue el gobierno de México quien lo eliminó en cooperación con inteligencia americana. Y fíjate tú la reacción que hubo prácticamente una rebelión organizada por los narcotraficantes, y esto te da la pauta de, digamos, de que existe en México lo que se llama una soberanía múltiple. O sea, no es solamente el Estado mexicano el soberano, sino también hay una soberanía de un gobierno de los narcotraficantes que pueden movilizar gente. O sea la ideología que sea de Sheinbaum, ella tiene un problema estructural muy claro, que el pueblo de México quiere que lo solucione. O sea que yo veo una relación pragmática y que creo que la administración Trump debe seguir presionando a Sheinbaum, porque es bueno para México. Y eso no tiene nada que ver con si uno es socialista, si está en favor de más impuestos, menos impuestos, eso lo puede hacer Sheinbaum aparte. Pero tener esa ideología antiamericana, que en realidad es un legado de la época soviética y de los elementos más extremistas de la izquierda en América Latina, es totalmente absurdo. O sea, a México le conviene esta política de Trump. Ahora, en cuanto a Petro... ¿qué quieres que te diga? Yo diría lo mismo, que a Petro también le conviene a Colombia, pero no a Petro, porque Petro Petro es una persona descontrolada, totalmente ideológica. Yo lo sigo en X, y yo veo las cosas que él escribe y las cosas que él hace. Petro es un neochavista, que obviamente es parte de lo que se llama la misma ideología que tiene, digamos, esta ideología de extrema izquierda. Y te voy a decir una cosa, un país que tú no mencionaste, que es Lula da Silva, Brasil. Brasil, por ejemplo, bajo Lula, es uno de los líderes de BRICS. BRICS es en realidad una asociación no solamente económica, es una asociación principalmente política, lo que ellos llaman promover el mundo multipolar. El mundo multipolar es una realidad, porque Estados Unidos no es la única potencia del mundo. Obviamente que hay varios focos en el mundo, pero lo importante es que BRICS también está destinada a debilitar el poder de Estados Unidos y no solamente el poder de Estados Unidos, también el poder de Europa. Lula está ideológicamente del mismo lado que Petro. Lo bueno que tiene Brasil es que posiblemente Lula, después de que termine este término, no sea reelecto, y que alguien que siga el lulismo no sea reelecto, eso esperemos. Y si Petro decide respetar la elección y no hacer lo mismo que hicieron Chávez y Maduro, lo más probable es que Petro tampoco sea reelecto. Pero de vuelta, los pueblos de América Latina votan voto castigo, porque la problemática que vive América Latina es tan complicada que no hay gobierno que la pueda solucionar del todo. Entonces siempre están votando el contrario. Entonces tenemos que la izquierda sube, la derecha sube, de vuelta a la izquierda sube, y hay un ciclo y un reciclaje. Entonces, en ese sentido, incluso bajo democracia, América Latina se mantiene como un continente inestable. No es que tienen una democracia donde incluso la izquierda, digamos, sabe dónde está ubicada geopolíticamente, sino que en el momento que sube la izquierda, es una izquierda automáticamente antiamericana, incluyendo una izquierda más democrática como la de Lula da Silva. Ni que hablar del kirchnerismo en Argentina.
que todavía no está muerto el kirchnerismo, puede llegar a volver en el momento que la gente... También eso es inestable. Por ahora tenemos a Javier Milei, pero que no sabemos qué va a pasar entre unos años. Por ahí vuelve el kirchnerismo con todo y eso sería un desastre. Ese es el problema también. Y cómo educar al pueblo para que piensen y no solamente den votos castigo, eso sí que es un desafío que no tengo respuesta para eso. De ahí, ahora sí, la última pregunta, lo prometo, ya que nos fuimos un poquito más con la entrevista. No, yo estoy disfrutando de esta conversación. Perfecto. En realidad estoy también organizando mi pensamiento, así que te agradezco también. Nosotros vemos, o se puede ver evidente que van a ir a elecciones en los próximos meses, digamos, en Colombia. Se estipula, bueno, se habla de posiblemente tener candidatos o la ideología de derecha tomar posición, digamos, o haya la oportunidad. Muchos también panelistas piensan que esa posibilidad no va a pasar y que va a salir un presidente con visión de izquierda. Exactamente, ¿qué pasa, digamos, si Petro no se quiere ir del poder? ¿Qué pasa si Petro decide, como ha pasado en política, digamos, en el Ecuador, designar o elegir a alguien en su representación para que tenga el poder? ¿Se puede decir que va o puede ocurrir en Colombia lo que ha sucedido anteriormente en países como Ecuador, en Venezuela, en Cuba, o en realidad la estructura del gobierno se puede sostener por sí sola? Es una muy buena pregunta y yo creo que la respuesta es empírica. Vamos a esperar qué es lo que va a hacer. O sea, Petro puede cometer fraude como lo han hecho Chávez y Maduro durante décadas. Y puede generar un régimen autoritario. Yo creo que no, en este momento el pueblo de Colombia entendió que hizo un error al elegir a Petro. O sea, de vuelta, yo nunca entendí qué estaba pensando el pueblo de Colombia cuando votó por Petro. Uh-huh. Fue un voto castigo, lamentablemente. Yo creo que a Petro posiblemente él quiera convertirse en un dictador y estar ahí siempre, o tener algún lacayo que maneje las cosas por él también. Pero no, me da la impresión de que va a ser muy difícil hacerlo en Colombia. Y aparte, recordemos, tenemos a los militares, y los militares yo creo que no van a tener tolerancia tampoco para una dictadura de Petro. Pueden ellos reaccionar en forma muy negativa. Recordemos, los militares en Colombia no son como los militares de Venezuela, que fue relativamente fácil subyugarlos al chavismo. Pero uno nunca sabe, de vuelta. Petro no es una persona limpia, no es una persona legal, es una persona extremista, es una persona peligrosa. Pero en Colombia hay mucho más contrapesos de lo que existía en Venezuela. Y ni que hablar de Cuba, que es un pueblo totalmente esclavizado a un régimen totalitario y tiránico, hasta el punto que ya los cubanos perdieron la energía. Hemos visto algunas revueltas, algunas protestas que hubo, pero los cubanos reaccionan como los iraníes. O sea, a reprimir, y lo primero que van a hacer va a ser disparar contra su gente, como lo han hecho. A Colombia todavía hay esperanza, Venezuela hay esperanza. Y Venezuela mencionó anteriormente, se vio un cambio de gobierno, obviamente, cuando Estados Unidos intervino en el país para llevarse a Maduro. Pero las estructuras políticas siguen exactamente igual, y lo podemos ver, muchas personas allegadas a Maduro, sus hijos ahora son parte del gobierno o son ministros. ¿Qué tan difícil? Vemos también que Donald Trump se ha reunido ya varias veces con María Corina Machado, pero no existe esta estructura libre o una democracia. ¿Qué es lo que tiene que pasar en realidad en Venezuela, esa reestructura política interna, para poder ir a una elección democrática verdaderamente libre? Bueno, yo creo que parte de la lógica por la cual Trump está lidiando con Delcy Rodríguez y no está promoviendo a María Corina es el hecho de que él piensa de que María Corina no va a poder dominar la estructura criminal del régimen, la estructura autoritaria del régimen.
que en realidad puede convertirse en una fuerza insurgente también, ¿no? Toda esa gente que se está beneficiando, que se ha beneficiado del madurismo. Ujú. Yo creo que tiene que haber ya un movimiento a la transición. O sea, si Estados Unidos todavía tiene la forma de cómo presionar al gobierno de Venezuela, tiene en este momento que moverse en dirección a, no lo quiero más a Diosdado Cabello, deportarlo a otro país. O sea, Delcy Rodríguez hasta ahora liberó presos, le dio concesiones de vuelta a compañías americanas en temas de petróleo, pero no ha realmente hecho movimientos cruciales para cambiar el régimen, y de hecho la represión continúa. Entonces, Trump en este momento tiene que poner una presión muy fuerte sobre Delcy Rodríguez, diciéndole: expulsa a Diosdado Cabello, expulsa a los cubanos que están en Venezuela, expulsa a Vladimir Padrino. O sea, en este momento eso es lo que tiene que hacer la administración Trump. Y obviamente al mismo tiempo tener conversaciones con María Corina y hacer, como por un lado, deconstrucción del régimen anterior y evolución hacia un nuevo régimen. Eso es lo que haría yo. Pero de vuelta, en este momento yo estoy especulando porque quizá haya factores que en este momento yo no estoy tomando en cuenta. Pero no se puede quedar en que, bueno, ahora tenemos el petróleo de vuelta, Chevron está contenta, Exxon está contento, lo que sea. No, tiene que aquí haber una responsabilidad, es una responsabilidad de Estados Unidos asegurar que el pueblo venezolano recupera su libertad y no necesariamente que Estados Unidos recupera sus intereses. Y, digamos, la estructura de democracia independiente, en su opinión, ¿cuántos años le va a tomar a Venezuela poder regresar a esta democracia? ¿5 años, 10 años? ¿O es una estructura que en realidad se la tiene que ver un poco año a año si los encargados del gobierno están tratando de respetar la libertad? Mira, hay dos problemas en las transiciones a la democracia. Una es, digamos, los restos del régimen anterior, que pueden convertirse en una fuerza subversiva y una fuerza de sabotaje, incluso una fuerza violenta. Esto es lo que hemos visto, por ejemplo, en Irak, ¿verdad? Uh-huh. ISIS en realidad es una composición de islámicos radicales con gente que pertenecía al régimen de Saddam Hussein. Ahora, eso sería un problema. El otro problema es que en todas las transiciones a la democracia, e incluso si todos quieren la democracia, empiezan los problemas internos. Y es difícil consolidar una cultura democrática donde, bueno, aceptamos que perdimos y a la vez considerar, digamos, los reclamos de las minorías políticas. No hablo de minorías sectarias, que eso no es relevante en Venezuela, porque en Venezuela no hay problemas sectarios de conflicto sectario o conflicto étnico, uh-huh. Pero puede haber cuestión de conflicto político. ¿En qué punto se respetan los derechos de las minorías políticas y las demandas de las minorías políticas? Eso es crucial en cualquier democracia. ¿En qué sentido, digamos, la legalidad es fuerte, las leyes son fuertes? ¿En qué sentido la democracia venezolana nueva no repite los errores del viejo régimen que fue instalado en Venezuela a principios de los años 50? Sí. Entonces, sí, o fines de los años 50. O sea, ¿en qué sentido es una verdadera democracia que tiene relación con la sociedad civil, que incluye a la sociedad civil, que toma en cuenta las necesidades de los electores, no una élite política que quiere ser reelecta y solamente piensa en sí misma? ¿Qué es lo que vimos? Esto es lo que hemos visto en los partidos anteriores al chavismo, en los partidos ante la democracia venezolana, y lo vimos incluso durante el chavismo. Hubo muchísimo oportunismo hasta que la oposición logró unirse alrededor de María Corina y de Edmundo González. Sí. Viendo el panorama de los países cercanos a Venezuela, y ahora sí, prometo que sí es la última pregunta, como ya se está acabando el programa. No te preocupes, todo bien.
Cuba. Vemos que Cuba estuvo involucrado o se ve involucrado en Venezuela porque Venezuela era su mayor proveedor de petróleo, de gasolina, perdón. ¿Cómo se puede ver o se puede especular que va a haber una intervención en Cuba como se lo hizo en Venezuela, o en realidad podemos ver que Estados Unidos está creando más una tensión económica o de recursos para que el gobierno se alinee un poco a la visión que tiene Estados Unidos del nuevo mapa político? Bueno, yo creo que sí, pero no, la verdad que con Cuba no me mantengo demasiado optimista. Ahora, yo creo que un escenario ideal en Cuba sería la muerte de Raúl Castro. Recordemos, cuando estamos viviendo una tiranía como la tiranía cubana, y es como la tiranía la tiranía que hubo en Rusia, incluso la dictadura que hubo en España bajo Franco. Hasta que el tirano no muere, no existe ese medio ambiente que dicen, bueno, ahora llegó el momento de la transición. Recordemos, Adolfo Franco, el rey Carlos, Juan Carlos de Borbón en España, fueron ellos, gente de Franco, nombrada por Franco, que ellos facilitaron la transición a la democracia. Gorbachov, en un momento él mismo, como dirigente, decidió hacer una reforma, la perestroika y el glasnost, que eventualmente llevó a una transición del régimen autoritario comunista. Si muere Raúl, yo creo que este es el momento de convencer a Díaz-Canel, y no sé cuán abierto estará Díaz-Canel, la verdad no lo conozco lo suficiente, para una transición hacia algo mejor, o sea, para salir de esa situación de estancamiento, de pobreza, de miseria, de tiranía que está viviendo Cuba. Yo creo, no me da la impresión de que Estados Unidos vaya a invadir Cuba, no me da la impresión, y me da la impresión de que lo que Estados Unidos va a querer hacer va a ser negociar con Díaz-Canel una especie de transición, una especie de algo parecido a lo que está sucediendo con Venezuela, y va a depender de Díaz-Canel si él quiere llevar a cabo una transición. No sé qué piensa la gente del régimen. Recordemos, toda esta gente que son los represores del régimen también tienen familias en Cuba. Y si no y la miseria ahora es generalizada, porque hasta gente del régimen está sufriendo la miseria. Entonces, si la gente misma del régimen dijo, bueno, es hora de cambiar porque no podemos seguir viviendo así, eso a mí me da cierto optimismo, pero de vuelta, no sé si este es el caso. Díaz-Canel parece estar un poquito asustado de Trump. Es lo que veo por sus declaraciones, y quizás sea un buen indicio. Pero de vuelta, todo lo que le estoy diciendo es pura especulación. Doctor, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Quedamos pendientes y nos encantaría tenerlo de vuelta para poder hablar de estos temas más adelante, a ver qué pasa o qué sucede en el Medio Oriente. Gracias, un placer. A los oyentes, ya mismo se nos acaba el programa, pero sí tengo unos temas, porque lo mencioné, internacionales que son importantes. Lo hablamos con el invitado. La guerra en Irán, lo preocupante que hay o lo preocupante que puede haber para la economía mundial, es lo que habíamos hablado del Estrecho de Hormuz. Es una vía marítima donde, lo mencioné, 20% del petróleo mundial se mueve. En este momento, al día, estamos viernes 13. Es irónico que viernes 13 sea el cumpleaños de Rodolfo, ya que él dice que aquí hay brujas, pero yo asumo que también tiene algo un poco de brujo, porque viernes 13 es una fecha peculiar para que sea el cumpleaños. El petróleo supera los $100 por barril como resultado de la guerra del Medio Oriente. El precio del petróleo volvió a superar los $100. Anteriormente, y si ven los programas, aparte de Hablando Fuerte, el día de ayer, el programa que empieza a las 12 del día, mencionaron un poco de qué era lo importante o cómo impactaba la subida del precio del petróleo al Ecuador. Acordémonos que Ecuador exporta petróleo, pero nosotros no lo producimos. O sea, es decir, tenemos que refinarlo y después viene a ser gasolina.
puede ayudar que el precio del petróleo suba, pero ¿por qué? Porque nos ayuda en el ámbito de que mayor precio, obviamente, más ganancia, pero cuando el precio de la gasolina también sube, significa que no tenemos un balance entre lo que nosotros estamos produciendo y lo que consumimos. Este precio ya supera, se supone, los $100 por barril, algo que no ha ocurrido desde hace varios años. Algunos analistas advierten que si el conflicto se prolonga en el estrecho de Hormuz, se cierra totalmente, el precio del crudo podría incluso ascender a $200 por barril, que tendría un impacto directo en la gasolina, el transporte y alimentos en todo el mundo. Algo que es importante en el Ecuador porque antes, que yo igual sí estoy de acuerdo que el gobierno lo haya hecho, teníamos subsidiado la gasolina, que en el ejercicio económico no ayudaba al país porque pagábamos más en el subsidio que en realidad a la ayuda que se le daba a la ciudadanía. Ahora que no hay el subsidio, podemos ver que el precio varía, como se lo evidencia en muchos países. En Estados Unidos el precio ha subido significativamente. Pero ¿qué significa esto globalmente más allá de lo que está pasando en el Ecuador? Países como China reducen la producción de refinerías. El impacto que tiene específicamente en Asia, empresas estatales como Sinopec, que es una empresa china de refinería, que es una de las más grandes del mundo, anunció que iba a reducir sus procedimientos de petróleo a más de un 10% debido a la escasez del crudo que puede ver o se está viendo evidente en el Medio Oriente. Esto refleja que como la guerra afecta mucho más allá de los países que están cercanos al conflicto, también está afectando a la economía global o cómo se está moviendo la economía global en estos momentos. También otro país que podemos ver que está haciendo liberación de reservas masivas son países en el Medio Oriente. Se anuncia que en este momento en el mercado existe la mayor liberación de reservas estratégicas de petróleo en la historia. The Guardian publicó que más de 400 millones de barriles almacenados por varios países serán liberados al mercado con el objetivo de estabilizar los precios y evitar una crisis energética global más profunda que en este momento se puede evidenciar. ¿Qué está pasando en otras áreas? Europa teme que su crecimiento económico se debilite debido a el conflicto en el Medio Oriente. Dicen que, o se especula, economistas europeos advierten que el conflicto en el Medio Oriente podría frenar, el crecimiento económico del continente. Alemania, por ejemplo, ya revisó a la baja sus proyecciones de crecimiento para el 2026 debido al aumento de precios en energía y la incertidumbre que existe en el comercio internacional debido al conflicto. Es importante saber que cada país se está preparando de una manera estratégica para ver qué va a pasar. El presidente Donald Trump, y lo vimos con el invitado, mencionó que este conflicto debe durar unos meses, pero ha pasado anteriormente en muchas guerras que se ha visto involucrado Estados Unidos. Pasó en Irak, que era una guerra que tenía especulaciones que iba a ser una guerra fácil de solucionar. Pero ¿qué pasa específicamente con la tensión que tiene Estados Unidos al mundo? Estados Unidos terminó siendo globalmente la cara de la democracia. Más allá de solo meterse en conflictos, se lo ve un poco como El Salvador, no El Salvador el país, sino El Salvador la persona. Lo vemos en el Ecuador. Nosotros necesitamos inteligencia estadounidense para poder combatir el narcotráfico. ¿Qué pasa cuando en un país, yo creo que es importante saber globalmente, se especula que el conflicto iba a durar unos meses, que va a durar unos meses? Si llega a ser así, yo creo que bienvenido sea y se puede crear una reestructura. Pero ahí viene el trabajo a fondo, que es lo que muchos ciudadanos estadounidenses tienen miedo. Cuando Estados Unidos, al ser El Salvador, se mete en estructuras de democracia, muchas veces tienen que quedarse en el país para garantizar que no llegue a haber corrupción, que las estructuras que ellos hayan colocado se respeten. Lo que hace que una intervención
intervención de probablemente unos meses o un año termine siendo una intervención de años, que necesitan tener aliados que conozcan la ideología americana y quieran seguir impulsando. En Irán, en este momento, lo que puede llegar a pasar es que muchos de estos gobiernos en el Medio Oriente son hereditarios. Es decir, fallece el presidente, el hijo normalmente sube al poder, o el primo o alguien relacionado en la familia. Si esta persona tiene una ideología similar a la que tiene Estados Unidos, nosotros podemos ver o vamos a ver un Irán que se alinee a la visión de Trump internacionalmente y, digamos, esté en paz con lo que quiere Estados Unidos del país. Lo otro que puede llegar a suceder es que el gobernante no esté de acuerdo con los Estados Unidos y sea una pantalla y por unos meses haga lo que Trump quiera, pero después retorne a la ideología que tenía antes el gobierno. Creo que es muy interesante para los panelistas o las personas que hacemos política ver cómo esto va a reflejar en la economía internacional. Y cuando muchos países, específicamente en Latinoamérica, quieren crecer, ¿qué tanto un conflicto en otro continente puede influir en su economía local? Creo que sería importante analizarlo en el futuro y verlo. Con eso me despido el día de hoy y les quiero volver a mencionar que es el cumpleaños del señor Rodolfo, y me va a escribir porque le dije señor, el señor Rodolfo Vaquerizo. Escríbanos en nuestras redes. Si tienen alguna pregunta, por favor, comenten. Estamos aquí para contestar cualquier duda que tengan en temas de política, y si son temas personales de ideología, se lo pueden preguntar a Rodolfo, y si a él no les parece su idea, pueden terminar siendo las personas que cojan la gabardina la próxima semana. Así que a todos nuestros oyentes, gracias por estar con nosotros. Nos vemos el día lunes. RTP